Una vez más aquí en Vida TV con el programa El Encuentro, donde dedicamos un espacio para encontrarnos con la grandeza de un Dios todopoderoso, un Dios sobrenatural, un Dios que es el mismo de ayer, hoy y siempre, un Dios generacional, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Hoy continuamos con la palabra y hoy le he titulado El Encuentro Personal con Jesús. La semana pasada estuvimos hablando del llamado de Moisés en el libro de Éxodo, en su capítulo 3, y su encuentro bajo una revelación sobrenatural. El gran yo soy, desde una zarza ardiente, un fuego que no se consumía. Vamos a orar para colocar todo esto en manos de Dios. Amado Dios y Padre Celestial, hoy colocamos tu palabra una vez más delante de ti. Señor, creemos que tu palabra es lumbrera para nuestro camino, lámpara para nuestros pies. Te pido hoy una vez más que seamos simplemente instrumento para tu gloria. Reconozco, Señor, que soy una pecadora. Reconozco que soy un vaso de barro. Por eso hoy coloco todo esto delante de ti, Padre Santo, para que seas tú llenando este espacio con tu presencia, con tu gracia, con tu favor y sobre todas las cosas, con tu revelación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y hoy comenzamos con un encuentro personal con Jesús. Hoy vamos a entrar en la palabra, en la conversión de Saulo, aquel apóstol llamado Pablo. Podemos observar que en la conversión de Saulo está descrita en el libro de Hechos, en el capítulo 9, pero el autor Lucas lo hizo también en su capítulo 22 y 26. Hay 3 relatos de esta conversión porque es una conversión extremadamente significativa en el Nuevo Testamento y para nosotros como iglesia. Hoy vamos a comenzar y vamos a escudriñar el capítulo 9 específicamente de la conversión de Pablo. Y si le es posible, abra su Biblia en el libro de Hechos y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Déjenme leerla con usted. Y dice la Biblia que Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, lo trajese preso a Jerusalén. En su versículo 3 dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, le pregunta. Y a continuación le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos ante la grandeza de Dios, puedo agregar yo, oyendo a la verdad la voz más sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abrió los ojos y no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, y donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Y habiendo entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él oró. Y he visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo específicamente a Ananías, ve, porque instrumento escogido más es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces cuando Ananías entró a la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino,
por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo de Dios. Y al momento le cayeron los ojos las escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimentos recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. El tema central de este día se refiere a la experiencia que el apóstol Pablo tuvo en el camino de Damasco y por lo tanto lo que podemos llamar su llamado o su conversión. Precisamente en el camino de Damasco, en los inicios de los años 30 del siglo I, años 30-40, después de un periodo en que él había perseguido a la iglesia, se marcó el momento decisivo del hombre llamado Saulo de Tarso, que se convertiría en el apóstol Pablo. Por eso está escrito mucho y naturalmente en muchísimas instancias su conversión. Lo cierto que allí tuvo un viraje su vida, un cambio de perspectiva. Salió de lo que se llamaría las tinieblas a una luz y a partir de ese entonces, inesperadamente, conversó su conversión, que él decía que todo lo que había vivido hasta ese momento lo daba por perdido, lo daba por basura. Todo lo que constituyó para él la más grandeza de su vida, al conocer a Cristo, se despojó de todo su viejo hombre y dijo, todo esto lo doy por basura, todo lo que he aprendido, todo lo que he sido hasta el día de hoy, no ha cobrado ningún valor, sino que ahora me siento basura delante de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Eso lo expresó él en Filipenses, después, más adelante podemos ver sus cartas. Y que se le vio a él como una luz del cielo. La Biblia dice que Jesucristo, sus manos eran como un resplendor de luz. La caída de la tierra, todo lo que sucedió en ese momento fue algo sobrenatural sobre su vida. Vemos cómo Dios en dos dimensiones llamó a la ley, llamó a Moisés y lo hizo desde un momento, una revelación sobrenatural, y a ambos llamados, y al apóstol Pablo, a la gracia, también fue un encuentro sobrenatural. Ambos, a él le dijo Moisés, Moisés, a él le dijo Saulo, Saulo, y en ambos se les presentó la ley y la gracia de manera sobrenatural, bajo un encuentro sobrenatural, donde no había dudas que había sido el Dios de Israel, el Dios altísimo, el Dios todopoderoso, el que había marcado un llamado, un antes y un después para la vida en aquel tiempo de Moisés y la vida de este que llamamos Saulo de Tarso. Ahora vamos a escudriñar las escrituras y en el versículo 1 dice la Biblia que Saulo, respirando aún amenazas de muerte, Saulo de Tarso, después de haber escuchado el discurso del amado discípulo Esteban, porque si nosotros vemos en la palabra, Esteban, un capítulo anterior, había en el capítulo 7, él había dado un discurso extraordinario, un resumen de lo que había sucedido con Moisés, todo lo que había sucedido con el pueblo de Israel, hasta Jesucristo. Y había dicho a ustedes que lo han matado, pero él ha resucitado. Y ese discurso en el capítulo 7 del libro de Hechos había hecho que Saulo de Tarso respirara amenazas contra los discípulos del Señor, especialmente por aquel impacto que tuvo el discurso de Esteban. Y ese gran estudiante que estuvo bajo los pies de Gamaliel, dice la Biblia, estaba respirando amenazas contra aquellos que decían que Jesucristo era el Hijo de Dios. E incluso le pidió a las autoridades cartas. El hombre le había dado autoridad a Pablo, en ese momento a Saulo de Tarso, para perseguir a la iglesia. Tenía una autoridad delegada, una autoridad autorizada para perseguir la iglesia. Lo que no entendía Pablo era que en el momento que él persiguiera a la iglesia, estaba persiguiendo directamente al Hijo de Dios. Por eso que todo aquel que persiga a la iglesia está persiguiendo directamente a Jesucristo. Todo aquel que se meta con un hijo de Dios está persiguiendo directamente a Jesucristo. Porque cuando Jesucristo se le apareció a Saulo de Tarso, le dijo, ¿por qué me persigues? Es decir, si tú persigues a mi iglesia, me persigues a mí. Y dice la Biblia que más yendo por el camino aconteció. Mira esa palabra, aconteció. Repentinamente le rodeó un resplandor de luz. El Cristo resucitado se presenta como una luz espléndida y se dirige a Saulo. Transforma sus pensamientos, transforma y ensancha su corazón.
el resplendor del resucitado le da una ceguera natural a Pablo, una ceguera que él tenía ya, porque él no veía la verdad de Cristo y Cristo quiso mostrarle y le aconteció una ceguera en ese momento al ver la luz resplandeciente de la verdad, al ver la luz resplandeciente del Hijo de Dios, que se encarnó, murió y resucitó. Mira esa palabra aconteció. La palabra aconteció en el hebreo dice aconteció y aconteció después. Es decir, la historia de Dios aún no ha terminado. En el aconteció de Dios significa aconteció y después. Viene algo más. Dios nos asegura que su justicia triunfará. Dios nos asegura que el mal será juzgado y que la fe al Hijo de Dios será recompensada. Pero mire algo más interesante. Cuando el apóstol Juan habla y se dirige a Jesucristo, dice en el principio, en su capítulo 1, dice, Él era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y este era en el principio. Y todas las cosas por Él fueron hechas y sin nada de lo que hacía hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Se le apareció en ese resplandor la luz de los hombres a Saulo. La luz en las tinieblas resplandece, dice la palabra, y las tinieblas no prevalecen contra ella. La luz en las tinieblas no resplandece, es decir, no prevalece. Ese verbo resplandecer significa, viene del paño que resplandece. Yo recuerdo, y cuando leí ese resplandor, yo decía, el hombre Saulo de Tarso debió recordar al profeta Isaías. Cuando en Isaías 60 dice, levántate y resplandece porque ha venido tu luz. Porque él conocía la palabra de los profetas. Y esa luz siempre seguirá resplandeciendo y esa luz es la que nos hace vencer. En este primer encuentro el apóstol encontró a Jesucristo y fue un encuentro que le anunciaba todo el efecto de la gracia del Dios omnipotente. Tenía que reflejarse en gracia en favor de Dios. ¿Por qué? Porque Él iba a representar la gracia. Él iba a representar la esperanza para usted y para mí. Que independientemente de cualquier cosa que usted y yo hayamos hecho, cuando llega la gracia y el favor de Dios, cuando llega el llamado, llega la conversión y la transformación de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Aquel que en la cruz, la herencia de la cruz, la herencia de su sangre nos transforma. Y dice la Biblia, seguimos escudriñando, en su versículo 4 dice, y cayendo en tierra. Es decir, Saulo de Tarso fue derrumbado bajo la autoridad de aquel. Él cayó a tierra, el hombre que estaba orgulloso, el hombre que tenía poder de los hombres delegado, autoridad delegada de los sumos sacerdotes, fue derrubado a tierra cuando solo la presencia de aquel Hijo de Dios se le apareció. Y en el nombre de Jesús, él debió reconocer, le dijo, Señor. Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Él tuvo que reconocer allí, colocó Dios en tierra, Pablo, y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y mire lo que dice acá, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué es eso? ¿Qué nos quiere decir la Biblia con dar coces? Cos vienen de un movimiento violento hacia atrás y de una o ambas patadas traseras de un animal. Patadas violentas hacia atrás, que es como para una lanza, para una persona, una acción que genera dolor. El aguijón o aguijada, y fíjese, un aguijón que él nunca pudo quitarse, dice punto agudo, bastante largo. Y una vez el apóstol, ya siendo el apóstol Pablo, decía, tengo un aguijón que el Señor me dijo, bástate en mi gracia, bástate, porque tu debilidad se perfecciona en mi gracia. Y en hebreo la palabra aguijón nos viene a decir que es como un buey, malbat, que viene de la mat, que significa enseñar. El aguijón nos enseña, el aguijón le estaba enseñando la instrucción por medio del dolor, por medio de la transformación al amado apóstol Pablo. Aquí vemos cómo se relaciona Isaías 44 con el libro 44 del libro de Hechos, el derramamiento del Espíritu Santo sobre Jezerún. Para entender aquí que el aguijón
Debemos estudiar la letra Lamed en hebreo, y esa letra es la 12, y 12 representa gobierno en el alfabeto hebreo. Su nombre derriba de Lamed. Dios le estaba dando gobierno a Pablo. Pero ¿bajo qué gobierno? Bajo el gobierno de la enseñanza. El aguijón enseña. El aguijón Lamed, que suma 26, al igual que la palabra Jehová Yahvé. Jehová se le estaba representando, se estaba estableciendo en la vida de Saulo de Tarso. Es la letra más alta del alfabeto hebreo y sobresale. ¿Por qué? Porque también esa letra tipifica a Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese aguijón le estaba representando a Cristo, a Saulo de Tarso. Por eso le decía, dura cosa estar. ¿Por qué? Porque estaba dando dolor incluso al propio Cristo, no solo a él, sino que estaba aguijonando a Cristo. Y la Med como presidio se traduce hacia, indicando la dirección de la acción. ¿A dónde estás dirigiendo tu aguijón? ¿Cuál es la dirección del buey? ¿Dónde estás dirigiendo tus pasos? Lo estaba confrontando con su camino. La Biblia dice que el Señor endereza sus caminos, que el hombre piensa su camino, más Dios lo endereza. Y dice el versículo 6 que él temblando y temoroso, porque cuando nosotros estamos confrontados con el Dios Todopoderoso, nuestra vida tiembla. Le sucedió a Adán, le sucedió a Eva, temblaban delante de su presencia. Por eso dice la sabiduría de Proverbios, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, es el temor a su presencia, es el temor a su palabra, es el temor a lo que él representa, es el temor a sus instrucciones. Y mire tan bello el Señor, que lo derribó, pero que lo levantó. Dice, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. ¿Qué significa levántate? Párate sobre tus propias piernas. Hazte cargo de la responsabilidad de tu vida. Párate con tus piernas sobre el piso y haz los hechos divinos que te he de encomendar. Ocúpate de tu alma, enderézate. Lleva contigo la cruz, vive tu fe, levántate, levanta la cabeza, dice el Señor en esta hora. Levántate. Anistemi es un griego simple que aparece 5 veces, que es despertar a una persona que duerme, levantarse cuando uno está golpeado por una lucha, por una enfermedad, por una adicción, levántate, ponerse en marcha para un viaje, cambia el destino de tu viaje, levántate de donde estás allí tirado. El Rey de Gloria, aunque estás derribado, Él te puede levantar, levántate. Hay una orden del Señor para levantarse en ese tiempo. Saulo, una vez más recordando al profeta Isaías, le decía, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos, más sobre ti, oh, impacto con esta palabra, me impacta su palabra y la establezco sobre la iglesia, más sobre ti, oh, amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. La iglesia siendo revestida de la gloria de Jehová. Y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer. Porque Dios a su iglesia le está dando boca para hablar. Hablarle a los reyes, hablarle a las naciones, resplandecer bajo la luz que impacta, para que después podamos impactar a otro. Y entra en la ciudad y se te dirá qué hacer. Obediencia, obediencia, instrucción. Entra en la ciudad, entra por los caminos que has andado, devuélvete a la restauración, haz que vean lo que yo he hecho por ti, camina y busca otro. El verbo yará significa instruir, dirigir, enseñar. Se te dirá qué hacer. Iglesia, se te dirá qué hacer. Hay una voz que instruye desde el cielo. Esa voz, ese significado hebreo primario, recepción. Es decir, recibes del cielo la instrucción y la aplicas en la tierra. En Deuteronomio dice, goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. La instrucción de Dios, la instrucción de Dios, pida instrucción a todo lo que va a hacer. Dígale al Señor que le instruya y le enseña dónde debe dirigir sus pasos.
Ahora había comenzado el proceso más profundo de aprendizaje del derramamiento de la gracia sobre la tierra, en Cristo resucitado en un vaso escogido, una impartición directa para impartir a los gentiles y que ha llegado a usted y a mí, que comenzó con Saulo de Tarso. Fíjese que en Romanos, después más adelante, él decía, inescrutables sus caminos. ¿Qué es inescrutable? Porque le dijo, yo te enseñaré qué hacer. ¿Qué es inescrutable? Algo que no se puede, es difícil. Es aquello imposible de comprender, de conocer, dada su complejidad, su profundidad, su misterio. Al Señor se sigue por fe. Hay misterios en su palabra, hay misterios en su naturaleza, hay misterios. Oh, Él dice, yo iré delante de ti como poderoso gigante, te enseñaré, cosas escondidas, secretos, misterios. Eso es Cristo. El versículo 8 y 9 dice, y entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que lo llevaron de la mano. Aquel que liderizaba, aquel que sabía qué hacer, se pudo levantar de su condición, pero necesitó a alguien que le guiara el nuevo camino. Por eso la Biblia dice que te tomes de la mano derecha, de la mano de justicia y del favor de Jehová. Te tienes que tomar de su mano. Cuando te levantas, no puedes seguir solo. Quedarás ciego ante la inmensidad, bajo la dimensión espiritual en que Dios te va a introducir, porque sabemos caminar en la dimensión natural, pero no sabemos caminar en la dimensión sobrenatural. Por eso estuvo allí 3 días sin ver, no comió ni bebió. Entró bajo los 3 días de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque tenemos que morir a nuestro yo, tenemos que morir a nuestro orgullo, tenemos que morir a nuestros planes, y no comió ni bebió. Llegó el momento del ayuno, iglesia. Llegó el momento del silicio. Llegó el momento de rasgar nuestras vestiduras y comer el alimento espiritual y entrar en un ayuno para entrar en una revelación gloriosa con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y mira el versículo 10, 11 y 12, dice, y había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor metió a Pablo en un ayuno y de una vez, mire qué tan hermoso, oh Padre Santo, oh en este capítulo 9 no solo hubo la conversión de Pablo, sino que hubo triples visiones, la manifestación gloriosa de su revelación, porque Dios estaba revelando el cuerpo de Cristo, se estaba revelando como cabeza, pero también estaba entrelazando a sus hermanos. Y en el versículo 10, 11 y 12 dice que fue Ananías con una visión, otra visión del Rey de Gloria, en el mismo capítulo, y dice, y él respondió, heme aquí, Señor, y el Señor le dijo, levántate, que le dijo lo mismo que le dijo a Pablo, pero desde otra dimensión, levántate y ve a la calle, que se llama derecha, le dio una ubicación geográfica. Aquí fue como un GPS natural para la vida de Ananías, y lo sorprendió con la solicitud que le hizo, y busca en casa de Judá. Oh, el Señor sabía dónde había metido a Saulo de Tarso. Él sabía dónde estaba Saulo de Tarso. Él sabe dónde está usted y yo. Él sabe dónde ubicarnos. Él sabe en qué casa usted vive. Él sabe en qué dirección, cuál es la calle. El Señor no se perderá en el momento que ha de buscarlo. Y dice, busca en casa de Judá a uno llamado Saulo de Tarso. Y has visto en visión a un varón llamado Ananías. Oh, aleluya. Oh, colocó a Saulo de Tarso. El resplandor de la gloria de Dios estableció una dimensión de revelación sobre él. Fue donde Ananías vino bajo una visión sobrenatural y le mostró lo que estaba haciendo con Saulo de Tarso. Pero también fue de nuevo a Saulo de Tarso y le mostró en visión a Ananías. Aleluya. Y allí él tuvo una confirmación de lo que estaba haciendo. Y qué hermoso que la palabra dice que cuando el Señor le habló a Ananías de Pablo, de Saulo de Tarso, ese apóstol amado del Señor, le dijo, he aquí que él ora. Oh, Saulo no solo había dejado de comer, sino que no solo entró en ayuno, sino que también él estaba orando, él estaba en ayuno y en oración. O cuando se tomó de la mano, cuando perdió la vista natural, él entró en ayuno y oración. Usted y yo cuando perdemos las coordenadas, usted y yo cuando viene
la impartición de Dios, tenemos que entrar en ayuno y oración. Y es probable que bajo la manifestación gloriosa y que se está manejando la ilustración del capítulo 9 de Hechos, es probable que mientras Saulo oraba y ayunaba, había recibido visiones, porque aquí ya hay un establecimiento donde dice que él había visto que Ananías iba a ir a donde él estaba. Oh, aleluya, él estaba buscando respuestas profundas y estoy casi segura que hay de una revelación tras revelación acerca de Cristo y la iglesia durante esos 3 días donde no comió, donde no bebió, donde solo oraba y buscaba esas respuestas que solo el cielo puede entregarnos a usted y a mí en el momento de un gran silencio, cuando no entendemos nada, cuando nos quedamos a oscuras, cuando no tenemos, cuando nos hemos caído. Solo hay una sola palabra que puede levantarnos, solo hay una instrucción y esa viene del cielo y solo la podemos encontrar en ayuno y oración, bajo una intimidad gloriosa con ahí en el lugar santísimo. Allí es que encontramos la respuesta. ¿Qué es una visión? La palabra visión es la palabra beajazón, que casi siempre indica un medio de revelación, que viene del griego la palabra revelación, apocalipsis, lo que conocemos en castellano como apocalipsis, y significa quitar, cubierta, descubrir o manifestar, poner de puesto la revelación. Oh, ¿qué dices proverbio? ¿Qué nos indica? Que el pueblo se desenfrena cuando no hay una palabra de conocimiento, cuando no hay una palabra de ciencia, cuando la palabra no es levantada para dar dirección. La Nueva Biblia Latinoamericana dice, traduce como, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. La Biblia habla hoy, traduce, donde no hay dirección divina, no hay orden. Y la Biblia, Dios para todos, dice, si Dios no guía a una nación, no habrá paz. No habrá paz. ¿Qué necesita la iglesia? Oh, la visión de Dios, la guía, la instrucción de su palabra y su revelación sobrenatural, porque así como se le manifestó a Moisés en la zarza y levantó un cara a cara con la ley, también se le levantó a Saulo de Tarso y levantó cara a cara con la gracia. Necesitamos la palabra, pero también necesitamos la revelación. Necesitamos, oh, que el Señor de gloria se manifieste. Él una vez me dijo una palabra que ha impactado mi vida y la suplico todos los días de mi vida. Me dijo en rodilla, me dijo a mayor intimidad, mayor revelación, y a mayor revelación, mayor gloria. Y aquí en el capítulo 9 de Hechos hay un resplandor de la gloria de Dios. Una visión que le dio a Ananías, una visión que le dio a Saulo y una visión que le dio a la iglesia, una instrucción, una instrucción. Y mire, Ananías habló con el Señor. Nosotros no solo oímos, podemos hablar con Él y Él nos responde. Oh, porque Ananías respondió, Señor, he oído. O cuando Dios le dio la instrucción a Ananías, se le apareció en visión, él se fue a orar y le dijo, Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales, es decir, él los puede hacer daño, me puede hacer daño. Y dice la Biblia en el versículo 15, el Señor le dijo, oh, no solo tuvo la visión Ananías, sino que Ananías habló con Dios, pero no solo Ananías habló con Dios, sino que dice la Biblia en el versículo 15 que el Señor le dijo, es decir, el Señor también le habló a Ananías, porque el Señor le dijo, ve. Oh, ¿qué dice la Biblia? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción que nosotros no vemos. Ve. Estaba diciendo, por fe, ve y haz lo que yo te estoy diciendo que hagas. Yo sé lo que estoy haciendo, Ananías, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Checuás. Oh, esa es la palabra que se usa en hebreo para el sentido vaso, instrumento. ¿Qué es un vaso? ¿Qué es un vaso? Oh, un vaso puede introducir líquido. Oh, cuando llenura, un vaso es un instrumento, es un servicio, era un elegido de Dios. Oh, los hombres somos comparados con vasos,
¿Por qué? Por su constitución, es decir, la forma en que estamos hechos, la voluntad, el carácter que tenemos en Cristo. Somos como vasos. ¿Qué nos constituye? ¿De qué somos hechos? ¿De qué es nuestro material? ¿De qué estamos hechos? Somos vasos. Porque el profeta Jeremías decía que había una casa del alfarero. Él decía que habían vasijas de barro y que el alfarero moldeaba ese vaso, ese instrumento. ¿Por qué lo llamó vaso o instrumento? Por su capacidad de uso, por su capacidad, si somos competentes para hacer, para estar llenos, para tener el líquido, para tener la presencia, la llenura del Espíritu Santo, la variedad que hay en el vaso, o como sucede con los hombres. ¿Qué dice Corintios? Porque a uno se nos dio espíritu de sabiduría, a otros palabra de ciencia, por el mismo espíritu fe, el espíritu de otro para sanidades, para poder, para milagros, para profecías, a otros para discernimientos de espíritu, vasos, clases de lengua, vasos e interpretaciones de lengua. El Señor estaba diciendo, estoy usando mis vasos, Él va a ser un vaso, un instrumento, tú eres un vaso, Ananías. Pero Él también es mi vaso. Él también será llenado con lo que tú tienes. Él también recibirá la misericordia que tú estás recibiendo, porque el Señor estaba entrando su misericordia, se estaba derramando la gracia, entiéndelo, Ananías. He muerto en la cruz del Calvario, mi sangre lo justifica, y una justificación encima de Pablo de Tarso, y quiero derramar mi gloria sobre él para que todos vean que mi cruz valió la pena, y que aún aquel que ustedes creen que persigue, yo lo he perseguido, he descendido del cielo ahora, el perseguidor está siendo perseguido, dice la Biblia, aleluya, y por el fruto, vaso escogido, instrumento por el fruto, porque yo soy la vid y el que está conmigo, porque es que vamos a dar fruto y separado de mí nada podemos hacer. Y en sus versículos 16 y 17 dice, porque yo te mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Y entonces dice la Biblia en el versículo 17, y entró entonces Ananías, obedeció y entró a la casa y dijo, como diciendo, Señor, si tú lo dices. Amada iglesia de Jesucristo, amada audiencia, no subestime la obra que Dios está haciendo con nadie. No subestime, no abra su boca, no juzgue. Usted no sabe lo que Dios está haciendo. No me mire a mí. No mire el trapo de inmundicia que yo puedo hacer. Mire el resplandor de la gloria. Mire la justificación. Mire la sangre que está encima de mí. Su gracia, su favor, que permitirá que para su honra y su gloria. Yo siempre digo, cuando el Señor quiso buscar un burro para hablar, porque la Biblia dice que hasta las piedras los burros hablan, me buscó a mí. Usted no conoce mi historia, yo no conozco la suya, pero déjeme decirle que la gracia y el favor de Dios ha sido derramado. La gracia y el favor de Dios ha sido justificado sobre mí y sobre usted. Dice, y el Señor Jesús, que te apareció en el camino, le dio un resumen, por donde venías me ha enviado. Aleluya. Dios va a enviar hombres y mujeres a tu casa. Dios va a enviar el poder del Espíritu Santo, hombres y mujeres llenos de Dios para levantarte, para quitar tu ceguera, para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Esta llenura, la palabra hebrea plero, que dice la influencia total. ¿Qué es estar lleno del Espíritu Santo o influenciado totalmente por Él? Que se convierta en la fuerza que te mueve. El Espíritu Santo se iba a convertir, Él revela al Padre, Él revela al Hijo. El Espíritu Santo de Dios es el fuego, el poder de Dios en la tierra. El mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo de entre los muertos es el mismo Espíritu Santo que estaba recibiendo, Saulo de Tarso, que lo convertiría en el apóstol Pablo. Aleluya, es aquel que nos trae realización abundante. Él es la plenitud de todo en todo, es el que llena todo. Y con la autoridad del Cristo revelado y lleno del Espíritu Santo, bajo la autoridad del nombre de Jesús, Ananías, estableció una sanidad natural sobre los ojos de Pablo. Santo de Israel, qué hermoso ver el poder sobrenatural de Dios. Y dice el versículo 18,
y al momento le cayeron los ojos sus escamas y recibió al instante. Oh, llega el tiempo, hay una temporada, un ciclo cuando Dios llega, que es al instante, la visitación, el de repente de Dios, levantándose y bautizado. Oh, y recobró las fuerzas, dice la Biblia. Hoy estuvo con los discípulos en Damasco. Ese mismo Saulo de Tarso es el mismo que escribió, transformado y lleno del Espíritu Santo, impactado bajo el poder del Hijo de Dios, escribió los 13 libros de la Biblia. Oh, y aquí esa lista hermosa de Romanos, primera y segunda de Corintios, Filemón, Gálatas, Filipenses, primera y segunda de Tesalonicenses, Efesios y Colosenses, primera y segunda de Timoteo, Tito. Y hay una disensión sobre Hebreos que se considera que lo pudo haber escrito también el apóstol Pablo. Y fue aquel que dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he aguardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Juez justo. Oh, y no solo a mí, sino también a todos los que me aman y aman su venida. Oh, aquel que aman a Jesucristo. Oh, aleluya, por la vida del apóstol Pablo. Gracias, Señor, por tu gracia y tu favor. Oh, Padre, gracias por tu favor, gracias por tu gracia, gracias por la cruz, gracias por tu muerte. Gracias por tus segundas oportunidades. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias por tu resplandor. Gracias por tu luz. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que representas. Y me despido diciéndoles a mayor intimidad, mayor revelación. Y a mayor revelación, mayor gloria. Dios les bendiga grandemente.